Muchas gracias a nuestros invitados y a nuestra audiencia por su participación en este panel. De seguro nos habrá aclarado muchas dudas y nos permite tener una mejor perspectiva del uso de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas en el estudio de la sociedad militar. La institución militar, a través del Centro de Estudios Históricos del Ejército, ha venido desarrollando propuestas teóricas y metodológicas en el estudio de la sociedad militar, basándose en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas, que incluyen nuevas visiones como la polemología, la hoplología, la vexilología, la física cuántica y otras subdisciplinas. De esta manera, en esta ocasión, esta tarde, presentaremos los adelantos en historia y sociología militar, mientras que el día de mañana tendremos los avances en antropología y ciencia política, además de memoria histórica. Recibamos entonces la primera ponencia de este dossier sobre la historia militar con dos de nuestros investigadores, Sebastián Cruz Gallardo y David Sarmiento Rojas. Su ponencia se titula Epistemología de la historia militar en Colombia. Juan Sebastián Cruz Gallardo es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, estudiante de pregrado en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Grupo de Investigación Cultura e Historia Militar del Centro de Estudios Históricos del Ejército. David Sarmiento, por su parte, es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente estudiante de la maestría en Estrategia Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, miembro del Grupo de Investigador Cultura e Historia Militar del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Sus líneas de investigación son la historia militar de Colombia, la hoplología, uniformología y las influencias extranjeras dentro de la institución militar. Damos paso entonces a nuestros ponentes. Disculpen un segundo porque no se está escuchando la presentación. ¿Y ahora qué tal? Okay. Bueno, vuelvo a recapitular. Buenas tardes. Somos Juan Sebastián Cruz y David Sarmiento. Somos investigadores del Centro de Estudios Históricos del Ejército de Colombia y vamos a explicar los resultados de investigación que tuvimos de acuerdo, digamos, a los lineamientos del Centro de Estudios Históricos del Ejército acerca de las bases de la epistemología de la historia militar en Colombia. Esta investigación y sus productos serán lanzados el día de mañana y serán cargados a la plataforma AMP para que lo puedan descargar y consultar. Digamos que la consolidación de las bases epistemológicas de la historia militar en Colombia parte del hecho de considerar que existen desde el Centro de Estudios Históricos de Colombia 4 líneas de investigación de la historia militar en Colombia. La primera línea de ellas es la historia de lo militar y posteriormente yo al mismo tiempo expondré la historia militar organizacional. Mi compañero David Sarmiento hará lo propio con la historia militar operacional y la historia militar contextual. Para comenzar digamos, a definir la historia militar la historia de lo militar y la historia militar organizacional, queremos dar una definición de la historia militar que nos parece acertada y que nos abre paso para todo lo que consolidamos en la investigación. Esta definición de historia militar, esta definición de historia militar surge del historiador Stephen Morillo, para el cual la historia militar abarca no solo la historia de la guerra, sino que incluye cualquier estudio histórico en el que el personal militar de todo tipo, la guerra, las instituciones militares, la sociedad, la naturaleza y la cultura, forman el foco o el tema del trabajo o el objeto de estudio. La nueva historia militar es una corriente de la historia militar que surge a partir de los años 50 y de los 60 que cuestiona lo que se consideraba la historia militar, siendo esta última enfocada necesariamente en pantallas, en los estudios de las grandes biografías de los generales y sus proezas estratégicas y tácticas en torno a estas batallas, siempre de la narrativa.
La nueva historia militar no cuenta con una homogeneidad teórica suficiente para poder instaurar paradigmas en la disciplina. Sin embargo, todo el desarrollo que se ha dado de las investigaciones, todos los procesos investigativos que se pueden enmarcar dentro de la nueva historia militar, hacen que todos esos resultados de investigación sean bastante útiles y nutran todo el bagaje que se debe entender desde la disciplina de la historia militar, aunque no necesariamente la historia de lo militar, que es la que estudia desde el Centro de Estudios Históricos, los estudios de caso, dejando de lado la teoría de la historia militar y la teoría del combate y los desarrollos y diseños operacionales nos pueden brindar. Entonces, la historia de lo militar, digamos, surge con base, según nuestra investigación, en esta nueva corriente que es la nueva historia militar. La nueva historia militar es sustentada, cimentada sobre todo en lo que Brodel llamaba el tiempo largo, la historia de los procesos históricos que dejan de lado al mismo tiempo los acontecimientos, es decir, las batallas, las campañas, las guerras, y esto es un asunto que buscamos problematizar. En este sentido, digamos que la nueva historia militar en Colombia tiene, digamos, fue encerrado en 4 tendencias, obviamente con el sesgo del investigador, se podrían sacar muchas más, pero digamos que dentro de estas 4 tendencias en las que fueron recopiladas, hay un punto de convergencia, y es que la historia de lo militar en Colombia, los autores de la historia de lo militar en Colombia, han buscado investigar el deber ser de la institución militar dentro de la sociedad, dentro de los mandatos constitucionales que les han sido otorgados, y al mismo tiempo cómo se han desarrollado las dinámicas y las relaciones políticas tanto con el Estado como con la sociedad en los conflictos armados internos e internacionales que ha sufrido el país. Digamos que en este sentido podríamos enumerar que la historia militar converge en el estudio y el funcionamiento político y teórico de las instituciones castrenses en Colombia. Sobre todo nuestro estudio fue centrado en la historia militar del Ejército de Colombia. Estas 4 tendencias, digamos que se encierran primero en una aproximación general a los cambios doctrinales y a la evolución histórica de las instituciones militares y su relación con el Estado. La segunda tendencia en la que encerramos esta línea de estudio de la historia militar hace referencia sobre todo a las misiones militares, las adscripciones internacionales y a las influencias exógenas que el ejército, en realidad en general las instituciones militares en Colombia, han sufrido. Este es un campo muy importante dentro de la historia de lo militar en Colombia. La mayoría de las investigaciones convergen en esta tendencia, y es una tendencia que sobre todo se enfoca a mirar el deber ser del ejército, los cambios doctrinales del ejército, no desde un sentido operacional, pero sí desde un sentido más que podríamos denominar filosófico o político, y cómo eso ha configurado lo que entendemos como el ejército de la actualidad. La tercera y la cuarta tendencia de estudios que se encontraron en esta investigación hacen referencia a cómo se desenvolvió el ejército y cómo se desenvuelve, porque digamos que se siguen generando ese tipo de investigaciones, cómo se desenvuelve el ejército dentro de los conflictos armados internacionales. Los casos, digamos, paradigmáticos son la guerra de Perú y la guerra de Corea. En la guerra de Perú, los textos como Alberto Donadío, los textos de Camacho son muy distintos al respecto. Y pues la cuarta tendencia es la más amplia de todas, que es la que trata de la influencia de la actuación del Ejército Nacional y de la institución castrense de Colombia en general en el conflicto armado interno. Esta cuarta tendencia también, digamos que estudia la forma en la que se ha alterado la doctrina, se han desarrollado las relaciones cívico-militares, cómo se ha concebido la acción integral y cómo el ejército ha modificado su funcionamiento de acuerdo a los lineamientos constitucionales y a los objetivos que el Estado persigue dentro del contexto de estas guerras intestinas y fratricidas. Digamos que en esta misma línea,
hemos dicho que la historia de lo militar deja de lado los planeamientos o los estudios que incorporan una teoría del combate y una teoría de la guerra. Y digamos que busca analizar cómo un actor de las dinámicas, cómo se desenvuelve como actor entre las dinámicas políticas, sociales y económicas de un país. Todo desde el proceso. La segunda línea que vamos a estudiar es la historia militar organizacional. Esta es una línea que presenta una doble posibilidad de estudio temática y una doble posibilidad de estudio temporal. Cabe recordar que esta es una aproximación a las investigaciones que hemos realizado. La organización de los ejércitos es una parte fundamental a la hora de interpretar el pasado, aplicar el presente y hacer una perspectiva de futuro de los planes, estrategias y tácticas de la guerra. La nueva historia militar, la historia militar organizacional es definida desde el Centro de Estudios Históricos del Ejército como aquella que estudia el desarrollo de la institución castrense a través de sus procesos misionales, estructuras organizacionales y transformaciones doctrinales, en las cuales se examinan dichas etapas organizacionales y normativas por las cuales pasaron los ejércitos para configurarse en lo que son en la actualidad. Había dicho con anterioridad que esta línea presenta una doble posibilidad temática y doble posibilidad de estudio temporal. Temporal en el sentido en que permite estudiar el proceso histórico que da cuenta de la multiplicidad de cambios, modificaciones, mejoras o retrocesos, evoluciones y apreciaciones de la historia que generan enseñanzas fundamentales para la estructuración de los ejércitos del presente y del futuro. Al mismo tiempo, presenta una posibilidad de estudio temporal en lo que Brodel llamaría el corto plazo, porque permite analizar el funcionamiento de la organización militar en los campos de batalla, en las campañas y en las guerras. Es decir, aquí el caso paradigmático se podría mencionar el caso de los hoplitas griegos. La formación de los hoplitas griegos modificó todo lo que se entendía en ese momento como la guerra, pasando de ser un enfrentamiento individual entre dos guerreros adversarios a pasar a concebirse la guerra como el enfrentamiento de dos bloques armados y compartimentados, de dos bloques diferentes. La doble posibilidad temática hace referencia a la forma en la que concebimos la historia militar organizacional. Digamos, la principal problemática en este sentido es que la historia militar organizacional se presenta como un puente interdisciplinar que permite analizar no solamente la historia con las ciencias militares y las ciencias exactas y las ciencias sociales, sino que al mismo tiempo permite la posibilidad de extraer conocimientos de estas ciencias duras para ver cómo se modifica la organización de los ejércitos de acuerdo a cómo se van aplicando los desarrollos científicos y cómo se van aplicando los desarrollos sociales que modifican no solamente la organización de los ejércitos, no solamente tampoco sus intereses, sino también la cantidad y la cualidad y el tipo de amenazas que se deben enfrentar y por lo tanto deben hacer frente a este tipo de problemáticas. En ese sentido, la historia militar organizacional parte como una disciplina de la historia militar interdisciplinar que incorpora en su saber una transversalidad en el sentido en que se puede aplicar el estudio de las ciencias duras o de las ciencias exactas para saber cómo la modificación del armamento, la modificación de todos los planes configura y articula la guerra del mañana, y para lo cual se debe responder con una organización que haga frente a estas problemáticas. La tercera línea que se ha trabajado en el CEGE es la historia militar contextual. Esta línea en sí busca estudiar la incidencia que las variables exógenas se presentan en el desarrollo de la institución castrense, su influencia en el ámbito militar y específicamente en las batallas, como la economía, en la sociedad, la cultura, la geografía, la política y la información, tanto a escala doméstica como internacional.
Esto en la práctica brinda al oficial superior y en general una serie de elementos a tener en cuenta al momento de elaborar y poner en marcha una operación militar. Asimismo, la historia militar contextual se estudia y se trabaja, por supuesto, en un contexto, lo que quiere decir que se debe sintetizar en ella la situación política y también lo que pasa en el plano económico y social. Dentro de la doctrina de las operaciones terrestres unificadas que se emplea actualmente en el ejército colombiano, denominado MASCO, el manual fundamental del ejército MF 5-0, denominado Proceso de Operaciones, y el manual técnico del ejército MT 5-01, Arte y Diseño Operacional, contemplan las variables exógenas necesarias a tener en cuenta para el momento del planeamiento y ejecución de las operaciones militares. Entonces, la historia busca hallar la verdad histórica, pero más allá de eso busca comprender. Entonces, el oficial de historia, dentro de sus análisis, debe presentar sus balances historiográficos con el fin de disminuir los riesgos administrativos y tácticos en el planeamiento de las campañas de operaciones militares. La historia militar contextual se diferencia de la historia de lo militar en que el análisis hermenéutico de las fuentes se hace desde la perspectiva de las ciencias militares. Entonces, tiene en cuenta categorías como el nivel operacional, el nivel táctico, el nivel estratégico, la ecología, la polemología, la vexilología, el dompilem, o sea, la doctrina, la organización, material, personal, liderazgo, infraestructura, entrenamiento y mantenimiento, o el PEMSIFIN, lo político, lo económico, lo militar, lo social, la información, tiempo, infraestructura y entorno físico. Esto analizado bajo la metodología del arte y diseño operacional, la conducción operativa, el proceso de operaciones, el proceso militar para la toma de decisiones, el proceso de comando y las técnicas de los juegos de guerra, las matrices de eventos críticos, de riesgos de reconocimiento y de sincronización. El comandante, como planificador y ejecutador de la batalla, debe tener en cuenta los factores externos al ámbito militar que influyen de manera notable en la sociedad castrense, como las decisiones políticas, las crisis económicas, las movilizaciones sociales, los cambios culturales, los factores geográficos, la utilización de los medios de comunicación, entre otros. Esto parte de Carl von Clausewitz, su obra de la guerra, a la hora de la economía de un país y de la economía de guerra. En los dos se revisa perdón, la cantidad y estabilidad de recursos con los que dispone un Estado para desarrollar la guerra y por extensión los recursos de los que dispone un ejército. De esta manera, el comandante que logre evitar la peor de las situaciones es exitoso en la guerra. Por un lado, la sociedad está determinada sus intenciones hostiles, así el comandante debe entonces tener en cuenta cuál es el estado de la sociedad y la motivación que hay en ella para ir a la guerra y la motivación con la que cuenta para dirigir sus objetivos. También revisa la geografía, lo que básicamente es la que suministra e incluye en el teatro de operaciones, la política debe ser tenida en cuenta porque entre mayor sea el objetivo político, mayor será la acción militar. Tomando lo anterior, dentro de las obras que se han trabajado en la historia militar contextual, se pueden encontrar tres grandes grupos. El primero, el de origen institucional, el segundo, el militar de retiro, y el tercero, el académico. Dentro del primer grupo pueden encontrarse obras como algunas tareas sobre historia militar editadas en 1942, el Estado Mayor del Ejército. En los 90 aparece el trabajo de Eduardo Gutiérrez Arias, titulado 14 lecciones de historia militar, donde ofrece una metodología para analizar las campañas y las batallas dentro de los contextos exógenos a la propia táctica y estrategia. En la década del 2000 se aprecian trabajos especialmente editados por el Departamento de Historia de la Escuela Militar,
también una década la historia de las fuerzas militares de Colombia. También a manera de autobiografía o de memorias puede encontrarse los trabajos del capitán Carlos Uribe Gaviria o Alfredo Vázquez Pop, que analizan el conflicto del Perú desde sus cargos en dicho conflicto. Y en el tercer grupo, los académicos como Juan Carlos Pinzón o Juan Fernando Rodríguez o el profesor Carlos Camacho Arango, que también tocan bastante el tema de la Ahora, en la última línea, la historia militar operacional se dedica al estudio de las campañas de operaciones militares, por lo cual analiza e interpreta el arte de la guerra a través de las batallas, combates y demás operaciones de los bandos en conflicto. Para esta línea no es del interés abordar la historia política o la cultural, la social, la institucional, ni demás subdisciplinas de la historia. Que a esta línea solo le interesa el enfrentamiento como la militar operacional tiene una utilidad en la formación de los militares profesionales debido a que en ella recaen los principios sobre los que se funda la ciencia militar, se usan las campañas y por consiguiente constituye el único medio para comprender los secretos del arte de la guerra. También les sirve a los militares para que utilicen los trabajos de historia militar como instrumento pedagógico para aprender de la guerra en tiempos de paz, aun cuando el militar no estaba inmerso en escenarios reales de combate, y así aprender y entender cómo comandantes del pasado tomaron las decisiones que tomaron, no repetir los errores, darle una aplicabilidad en las misiones presentes y convertirlas en una proyección de futuro en el desarrollo de las operaciones militares. En ese sentido, la historia militar operacional ofrece un laboratorio para adquirir un carácter de reflexión y de crítica, lo que conlleva que esta línea tenga principios propios de análisis. Bueno, claro que los mandos militares deben prepararse constantemente para ganar la guerra con nuevas condiciones y sin el beneficio de la práctica, por lo que la historia militar operacional ayuda a los oficiales a mejorar sus capacidades profesionales a través de nuevos enfoques basados del estudio de problemas del ayer que iluminan las dificultades contemporáneas. Sirve además para la acción, es decir, para mejorar procedimientos, tácticos, estrategias, organizaciones, normas de liderazgo, conductas en combate. Entonces, con esto el profesional militar forma competencias en ciencias militares. Para, digamos, resumir las 4 líneas que hemos presentado y que hemos desarrollado en la investigación, la historia de lo militar, digamos, es una historia que no es propiamente militar en el sentido en que deja de lado las batallas, el estudio de las guerras y el estudio como tal del acontecimiento militar y la influencia que eso tiene dentro de la teoría del combate, dentro de la organización y dentro de las lecciones aprendidas de la institución. Es una línea de predominancia civil, es una línea interdisciplinar en la que se describe sobre todo desde la ciencia política, también desde las ciencias, desde la sociología, desde las relaciones internacionales, incluso desde la antropología también. La historia militar operacional es una historia que es propiamente militar en el sentido clásico que habíamos tratado en la primera parte de la intervención. Sebastián, Las batallas, las guerras y las campañas. Sebastián y David, Sebastián y David, les queda poco tiempo, ya se han pasado un poquito, pero ya deberían ir concluyendo, Y finalmente la historia militar. por favor. La historia militar contextual y la historia militar organizacional tratan los factores organizacionales y los contextos bajo los cuales se desarrollan las instituciones militares tanto en la guerra como fuera de ella. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a nuestros investigadores, a David y Sebastián. Realmente muy interesante su exposición. Formular estos conceptos y estas nociones alrededor de la epistemología de la historia militar realmente da muchas bases para el Centro de Estudios Históricos del Ejército. Muchas gracias por su aporte. Ahora recibiremos a Estefanía Salazar Manrique, quien nos trae los últimos